buenos días a todas y a todos por estar presentes este día en nuestra última sesión del Seminario Permanente de Política Internacional del Medio Oriente y Magreb. Estuve reflexionando y creo que está bien exótico porque estamos estudiando una región, estamos como de sur a sur de manera global. Entonces creo que es como muy, muy interesante esta parte de investigación o de análisis que se está haciendo. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una sesión muy interesante y para este seminario contamos con la presencia de la doctora Julieta Espino Campo. Les comento, ella está en la Universidad Europea de Madrid y pues ya nos ha acompañado en otras ocasiones para estos temas del Medio Oriente y el Magreb. Y en esta ocasión pues no es la excepción y pues le agradecemos muchísimo, doctora, su participación en esta sesión. Y bueno, les voy a contar un poquito sobre pues ahora sí, el trabajo que realiza la doctora. La conferencia de hoy se llama Identidad y Nacionalismo Palestino en Jordania a través del fútbol, el caso de Al-Wedad. Y bueno, ella es especialista en Oriente Medio y ha impartido diferentes clases de relaciones internacionales en la UNAM y en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Y desde el 2012 es profesora de Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación en la Universidad Europea de Madrid, y asimismo ha publicado diferentes artículos y capítulos del libro sobre el conflicto palestino-israelí y temas relacionados. Entre los más recientes se encuentran Raíces, el olivo en la lucha. ¿Será si es el olivo? Era Sí, olvido. sí, el olivo, el árbol del El olivo. olivo en la. Ya, gracias. El olivo en la lucha identitaria entre Israel y Palestina, publicada por la revista Páginas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y Supporting Israel by Withholding Supporting the International Organization, UNRWA, and UNESCO Intrums Foreign Policy, en la revista Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con Alberto Moreno y Estela Navarro. Pues bueno, es un gusto, doctora Julieta, y pues la dinámica es que la doctora nos va a exponer durante 40 minutos o 50, 60, lo que considere, y la siguiente parte, ya sabemos, ustedes pueden enviar las preguntas al WhatsApp o hacerlas en el chat y les damos lectura más adelante para la sesión de preguntas y respuestas. Pues adelante, doctora, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacia, muchas gracias a la Universidad, a la Benemérita Universidad de Puebla por esta invitación. La verdad es que me encanta poder hacer estas colaboraciones. Trabajo en Madrid, pero soy mexicana y me encanta que me den la oportunidad de no desvincularme con mi país, ¿no? Aunque me dedico a estas cosas tan raras, ¿no? Que son los estudios de Medio Oriente, que a México pues sí nos quedan un poco lejos, pero como decía la maestra Ignacia, somos parte del sur global y yo creo que son más las cosas que nos acercan, ¿no? que las que nos dividen, ¿no? Hay muchas similitudes en muchas cuestiones geopolíticas, culturales, ¿no? Aunque solamente a veces las noticias lo que vemos son pues desgracias, ¿no? O actos violentos y demás que realmente no reflejan lo que son estas sociedades. Por eso, para salir un poco de las sesiones, ¿no? que son estrictamente de carácter político, geopolítico, pues he elegido un tema que puede sonar banal, como puede ser el deporte, ¿no? especialmente el fútbol, pero creo que es una forma diferente de acercarnos a un conflicto que lleva enquistado 70 años. ¿Vale? Entonces, voy a comenzar. Efectivamente, mi tema central es el nacionalismo palestino, que se genera en los campamentos de refugiados, ¿no? Bueno, hoy quiero hablar un poquito de cómo se desarrolla ese nacionalismo palestino, que va a ser sui generis, en el sentido de que no va a estar creado dentro de un marco estatal, ¿no? Como es la inmensa mayoría
de los nacionalismos, ¿no? Y las narrativas de los nacionalismos y de las entidades nacionales que se han ido creando en los 2 últimos siglos, ¿no? Entendiendo este nacionalismo moderno, ¿no? Entonces yo quiero hablar de este caso en particular, del caso del nacionalismo en el pueblo palestino, y centrarme, ¿no? Irme de lo general a lo particular, centrarme en el caso de Jordania, de los palestinos refugiados en Jordania, y además, ¿no? Bajar un escalón más a la manifestación y el papel que juega el deporte, en este caso el equipo de fútbol Al-Wihdat, en este nacionalismo palestino. ¿Vale? Entonces voy a comenzar. Quiero hablar más o menos estos temas, como digo, ir un poco de lo general a lo particular. Hablaré de, primero, unos breves minutos dedicaré para explicar la génesis del conflicto palestino-israelí, específicamente la cuestión de los refugiados. Después hablaré ya de los refugiados palestinos en Jordania, cuáles son las características particulares de esta comunidad. Después hablaré un poco de lo que son los campamentos de refugiados y su papel en la construcción de la identidad nacional palestina. Después abordaré el tema, muy brevemente, una parte teórica, ¿no? Pero mínima, y hablaré de otros ejemplos de cómo el fútbol se vincula a identidades nacionales. Hablaré de algunos casos. Y luego ya hablaremos otra vez del caso jordano, ¿no? De un evento histórico que ocurre a principios de los años 70, que es el conocido como Septiembre Negro, una guerra civil que se da entre jordanos de origen y palestinos en Jordania, y el campamento de Wihdat. ¿Cuál es el papel que va a jugar este campamento? Y después ya sí hablar del equipo de este campamento, que es Al-Wihdat Fútbol Club, como encarnación de la palestinidad dentro de Jordania. ¿Vale? Este sería el índice de mi exposición. Bueno, sin irme en profundidad a explicar el conflicto árabe-israelí, muy brevemente, ¿no? Recordemos que esta zona del mundo era parte, ¿no? Lo que hoy llamamos, buena parte de lo que hoy llamamos Medio Oriente, era parte del Imperio Otomano hasta su desmembramiento después de la Primera Guerra Mundial, que franceses e ingleses principalmente se van a dividir toda esta zona bajo el régimen de mandatos, ¿no? Cuya idea sería el establecimiento de estados independientes una vez alcanzaran cierto nivel de desarrollo, ¿no? Un neocolonialismo paternalista, digamos, que se da en esta zona. Y en el caso de la Palestina histórica, es decir, para delimitarlo geográficamente, lo que hoy llamamos Israel, el Estado de Israel, y los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, toda Jerusalén y Jerusalén Oriental, que eran la Palestina histórica, pues quedaban bajo el mandato del Imperio Británico. Después de la Segunda Guerra Mundial, y con un creciente enfrentamiento entre los inmigrantes judíos que llegaban principalmente de Europa, los propios árabes, ¿no? de la zona, más o menos en ese entonces, a finales de los 40, pues había un poco más de 1.100.000 habitantes, ¿no? De origen árabe, musulmanes en su mayoría, muchos también cristianos, ¿no? Una comunidad cristiana importante. Bueno, se dan enfrentamientos entre estas dos comunidades y además contra los soldados británicos que están ahí. Reino Unido, después de la Primera Guerra Mundial, no puede gestionar este tema y le pasa el problema a Naciones Unidas. La Asamblea General va a determinar, ¿no? Va a recomendar lo que se conoce como el Plan de Partición a través de la Resolución 181, que no es aceptada por los árabes, y en mayo, a mediados de mayo, el día que salen los británicos de la Palestina histórica, pues se proclama la creación del Estado de Israel. Al día siguiente comenzará lo que se conoce como la Primera Guerra Árabe-Israelí. Según el Plan de Partición, el 55% del territorio de la Palestina histórica debía ser para el Estado hebreo y el 45% para el Estado árabe, aunque la mayoría de la población era árabe, ¿no? Como decía, hay un poco más de 1 millón. Después de la guerra, que va a continuar hasta el año siguiente, hasta 1949, no se alcanza un acuerdo de paz, pero sí un armisticio con lo que se conoce en la línea verde, es decir, la frontera que se establece
es hasta donde llegan las tropas de cada bando, el territorio que llegan a controlar. Y como resultado de esa guerra, bueno, voy a hablar un poco de las consecuencias para hablar entonces de una de las principales consecuencias, que es el tema de los refugiados palestinos. Entonces, el armisticio. Israel se expande más de ese 55% que le daba el plan de partición y controla un 75% de la Palestina histórica. Es decir, más o menos, ¿no? Entonces, es decir, no queda, ¿no?, territorio más que un poco, en realidad es el 75, 78, un poco menos del 22, 23% bajo control palestino. Perdón, control árabe. ¿Y por qué digo control árabe? Porque la guerra no se da entre árabes entre palestinos e israelíes, sino que la guerra se da entre Israel y todos los vecinos árabes, ¿no? Egipto, Jordania, Líbano, perdón, Siria, e incluso tropas iraquíes, ¿no?, van a intervenir en esa primera guerra árabe-israelí para apoyar a los grupos palestinos, ¿no?, que no eran un ejército, sino que eran grupos de combatientes que luchaban contra el movimiento sionista. Entonces, ¿qué sucede? Como digo, Israel se queda con más del 75% del territorio. Jerusalén, que según el plan de partición debía ser una ciudad internacional, controlada por Naciones Unidas, queda dividida, una parte controlada por Israel y la otra parte controlada por Jordania. Jordania va a ocupar desde entonces y hasta 1967 lo que se conoce como la Franja Occidental o Cisjordania. Y Egipto ocuparía la Franja de Gaza también hasta 1967, cuando con la Guerra de los 6 días Israel terminaría por ocupar el 100% de la Palestina histórica. Como vemos, como consecuencia de ello, los palestinos realmente no gestionan su territorio, sino son los países vecinos, Jordania y Egipto, quienes van a hacerlo. Otro de los grandes problemas que suscita esta primera guerra, o que crea esta primera guerra árabe-israelí, es que aproximadamente el 75% de la población palestina, de la población árabe palestina, se convierte en refugiada. Como decía, se calculaba que cuando inicia el conflicto hay un poco más de 1 millón de palestinos, pues la inmensa mayoría se convierte en refugiados, es decir, huyen de los lugares de enfrentamiento, que son, ¿no?, prácticamente la totalidad o estaban en lo que hoy es el territorio israelí, ¿no?, en este 76-77% que llegó a ocupar Israel. La inmensa mayoría de los que le huyen se van a las regiones cercanas, no huyen a mucho más de 100 kilómetros. Muchos se desplazan o a los países vecinos, es decir, a Siria, a Líbano, a Jordania y a Egipto, sobre todo a Jordania, ¿no?, o se quedan en las zonas bajo control árabe, es decir, en Cisjordania, en Jerusalén Este, que era la parte que también controlaba Jordania, y Egipto. Esperando ¿qué? Pues poder volver a sus hogares, ¿no? Pero esto nunca se lleva a cabo. Todavía durante el conflicto, en diciembre de 1948, la Asamblea General lanza lo que se conoce como la Resolución 194, que establece que se debe permitir a aquellos árabes que han huido de sus hogares el volver a ellos, ¿no?, siempre y cuando pues quieran vivir en paz con los vecinos. Esta resolución, es decir, el derecho al retorno, nunca se les ha permitido ejercer a los árabes, ¿no? Entonces tenemos aquí probablemente el caso de refugiados más antiguos, ¿no?, donde no se les ha permitido ejercer su derecho al retorno. Este es quizá uno de los temas más sensibles para la resolución del conflicto árabe-israelí. Y de hecho, cuando inicia el proceso de Oslo a principios de los 90, es tan delicado este tema que se pospone, ¿no?, para las negociaciones finales, que realmente nunca llegan. Bueno, ¿qué sucede con estos refugiados? Pues evidentemente huyen muchos de ellos con lo opuesto, ¿no?, esperando poder volver a sus hogares. Pero esto, conforme pasan los meses y después los años, se ve que no es viable, que no se les permite la vuelta a sus hogares. Y Naciones Unidas, que a través de su resolución, pues había sido responsable, ¿no?, del conflicto palestino-israelí, pues crea una agencia
que existe todavía, que es la UNRWA. Esta es la agencia, es la única, los palestinos, los refugiados palestinos es la única comunidad de refugiados en el mundo que tiene su propia agencia por parte de Naciones Unidas. Todos los demás están bajo el cuidado de ACNUR. Solo los palestinos tienen su propia agencia. ¿Y qué hacía la agencia? Pues desde el minuto uno, pues ayudar, en el mismo sentido que lo hace ACNUR, ¿no? Hoy en día, ante una emergencia, pues les daban tiendas de campaña, les daban alimentos, les daban servicios médicos básicos, pues pedían a los gobiernos de acogida pues que les dejaran un territorio para establecer, ¿no? Estas tiendas de campaña, normalmente fuera de zonas urbanas y demás. Conforme el problema se extendía en el tiempo y a estos refugiados no se les permitía volver a sus hogares, pues esta agencia se convirtió algo así como en un estado asistencialista, ¿no? Y desde entonces les da educación, tienen cientos de escuelas, ¿no? En todas las zonas repartidas de los países, ¿no? Que da servicio a la UNRWA, centros de salud, ¿no? Servicios médicos y servicios sociales, ¿no? Desde alimentos, ayuda en situación de emergencia, creación de centros sociales, creación de centros deportivos y demás. Eso es la asistencia que da la UNRWA, pero en estos campamentos que se crean, que al final se convierten en barrios permanentes, en zonas, ¿no? De viviendas permanentes, la seguridad, los servicios, todo lo demás queda bajo el control del estado de acogida, es decir, Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Bueno, ahora Egipto menos, pero sobre todo Líbano, Siria y Jordania. Y en el caso, a partir de 1967, con la ocupación israelí de la totalidad de la Palestina histórica, pues en los territorios que ocupa. Bueno, entonces este es un poco el contexto histórico. De esos 750,000 que salieron en 1948, después de 70 años, evidentemente es una comunidad que ha crecido. De hecho, hasta hace un par de años, hasta que estallara la guerra de Siria, era la comunidad no solamente más antigua de refugiados del mundo, sino también la más extensa. Hoy en día, refugiados oficialmente registrados en la UNRWA, son 5,7 millones, ¿no? Aquí vemos en el mapa, ¿no? Pues tenemos a 800,000 en Cisjordania, 450,000 en Líbano, en Egipto se calcula unos 50,000, en Jordania en realidad son 2.3 millones, no 2.2. En Irak hay algunos más y bueno, en Gaza pues 1,4 millones, ¿no? De una población total de poco más de 2 millones. Nosotros, como vemos aquí, Jordania es el país donde hay más refugiados que en cualquier otro país. Cuando comienza el conflicto, ahora sí vamos a centrarnos en el caso de Jordania, los países árabes en las primeras décadas buscan la destrucción del Estado de Israel, al que consideran una entidad neocolonial, ¿no? Que, bueno, un poco racista, ¿no? Y demás, y buscan su desaparición. Y entre esta lucha, ¿no? Entre esta estrategia para luchar contra Israel, el no reconocerlo y demás, la Liga Árabe se pone de acuerdo, los miembros de la Liga Árabe se ponen de acuerdo para no dar la nacionalidad a estos refugiados, aunque pasen los años en su territorio, ¿no? Y que luego estos refugiados lleguen y tengan hijos, y los hijos tengan nietos y demás. ¿Cuál es el objetivo? Pues decir, nosotros no vamos a solucionar un problema que no hemos creado, ¿no? sino que ha creado la comunidad internacional, y además estos palestinos quieren volver a sus hogares. El único país que les da la nacionalidad ¿okay? en la mayoría de la Liga Árabe va a ser Jordania, ¿no? Pero evidentemente hay intereses, ¿no? Por parte de la dinastía Hashemita. En 1951, el rey Abdullah anexa unilateralmente Cisjordania al reino Hashemita. Esto también no lo acepta la Liga Árabe, ¿no? Porque dicen, no, esto no es Jordania, esto es Palestina, ¿no? Y es para los palestinos. Pero bueno, lo hace un poco con la intención de desarrollar, pues evidentemente primero tener un territorio más amplio y después tener más súbditos, ¿no? Para la corona. Y de hecho pocos años después
54 va a otorgar la ciudadanía a todos los palestinos de Cisjordania, incluidos los refugiados y sus descendientes, tanto en Cisjordania como los que huyeron a la propia Jordania, ¿no? Es decir, a ambos lados del río Jordán, y de esta forma legitima la anexión del territorio, ¿no? Buena parte de Jordania es solo desierto, entonces hacerse de este territorio, que estaba mucho más poblado, ¿no? que buena parte del territorio puramente jordano, con tribus beduinas y demás, pues le venía bien al régimen. La intención desde el minuto uno de esta anexión y de otorgarle la nacionalidad a los palestinos, ¿no? En Jordania, pues era evidentemente crear una nacionalidad, una única nacionalidad, donde se reconociera la autoridad de la dinastía hachemita como símbolo de Jordania. El reconocimiento al derecho al retorno, no le daban la nacionalidad, pero aún así reconocía, ¿no?, el derecho de estos refugiados a volver a sus hogares, y pues crear unidad entre la población jordana o transjordana. Recordemos que en realidad los primeros años de vida independiente de Jordania no era Jordania, sino Transjordania. Se le cambiara el nombre una vez que el rey hachemita unifica los territorios de manera unilateral. Y esto va a continuar así hasta 1967 con la Guerra de los 6 días, ¿no? Como decíamos, en esta guerra Israel va a ocupar el 100% de la Palestina histórica, es decir, expulsa a Jordania de Jerusalén Oriental, lo expulsa del resto de Cisjordania, y a los egipcios los expulsa de Gaza. Entonces termina controlando todo, y desde entonces a estos 3 territorios, ¿no?, Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza, se les conoce como territorios ocupados, que es el término que Naciones Unidas utilizan oficialmente conforme a derecho internacional. Otra consecuencia de esa guerra, de la Guerra de los 6 días de 1967, es que hay un ascenso del nacionalismo palestino. ¿Por qué? Porque hasta entonces los refugiados se veían sobre todo a sí mismos pues como víctimas, ¿no?, que estaban esperando que el resto de países árabes liberaran su territorio. Tras el fiasco de la guerra del 56, del Canal de Suez, y la guerra del 67, los palestinos ven que tienen que tomar las riendas, ¿no?, de su liberación nacional en sus manos. La OLP se había creado un par de años antes, oficialmente a través de la Liga Árabe. En realidad la OLP es el cúmulo de organizaciones que habían ido surgiendo desde la creación del Estado de Israel, ¿no?, asociaciones palestinas que buscaban la liberación nacional y que se van a aglutinar en torno de la OLP, y después Yasser Arafat, ¿no?, se haría del liderazgo de esta organización a través de Fatah, ¿no?, que es su organización de la cual procede Yasser Arafat. Entonces se da este ascenso, como digo, de los palestinos, ¿no?, que toman en sus riendas la liberación nacional, pasan de verse como víctimas esperando que sean liberadas, ¿no?, a ser combatientes, ¿no? De hecho empieza la actividad, quizá los años más duros, ¿no?, de la OLP. Comete atentados en diferentes partes del mundo contra intereses israelíes y demás, pero se fortalece, ¿no?, como institución que representa a los palestinos, no solo de los territorios ocupados, sino de todos los palestinos que están en el exilio. Pensemos una población o un pueblo, ¿no?, que está en el exilio en su inmensa mayoría, un 70%, 70 o incluso más. ¿Cuáles son las consecuencias para Jordania? Que comienza este intento que había hecho la monarquía, ¿no?, por asumir a los palestinos como otros súbditos más, pues se ve que es infructuoso y se comienza a sospechar de la lealtad de estos súbditos palestinos. De hecho, la OLP se fortalece, y durante estos años, finales de los 60 y hasta principios de los 70, la OLP va a casi a convertirse un estado dentro de otro estado, va a controlar muchas partes del territorio jordano, sobre todo aquello, va a controlar los campamentos de refugiados, ¿no?, que es donde se aglutina el corazón, digamos, de la población árabe.
Ahora hablaré también cómo es el proceso, cómo son los palestinos en Jordania. Cursó Bueno, el 10º semestre de la carrera en nos Derecho en la quedemos con Benemérita estos datos, Universidad ¿no? Autónoma de Puebla. Soy parte del Entonces, Corporativo Jurídico Linares Asociados ¿cuáles en la ciudad las de consecuencias Tehuacán, para Puebla. Jordania? Pues que Nuestro proyecto es el asesoramiento y Israel acompañamiento va a jurídico contraatacar gratuito a víctimas de violencia de estos, género llamado Protocolo Rosa de Emergencia, estas que data en incursiones el estudio y de ejecución guerrilla, correcto tipo de guerrilla, leyes ¿no? para Que va a apoyar hacer a la mujeres ULP víctimas de en violencia de territorio género y israelí, referir los va a diferentes tipos atacar de sobre esta. todo Esto con vía el aérea, objetivo ¿no? Con primordial de ataques poder aéreos realizar una el investigación territorio jordano. objetiva, Jordania es un eficiente e estado imparcial débil, con ¿no? perspectiva Dentro de de lo que género, cabe, pues ajustada a le un debido cuesta proceso controlar legal estos que temas, pero facilitará el las proceso de tensiones duelo de la víctima y le entre otorga ambas acceso a la comunidades, entre justicia, palestinos puesto y que nuestro jordanos de mayor origen, objetivo es que van a las ir víctimas de violencia de increciendo. género De sean hecho, escuchadas, ya que el hablaré un tiempo poquito de más respuesta de adelante las de ello, pues va a autoridades venir el famoso competentes no se septiembre imputúa, negro, ¿no? Que es puesto una que guerra esto civil da que se da pauta a que las sobre víctimas todo en convivan los con su territorios agresor y sobre todo que sus testimonios no donde están los solamente se queden campamentos de plasmados en refugiados en una hoja Jordania dentro de una carpeta y de se van a investigación, cometer sino que se busque una abusos y asesoría y masacres por seguimiento parte del jurídico ejército adecuado jordano a en cada contra caso de en los específico. refugiados palestinos. Entonces, va a haber una sospecha, como digo, respecto a la lealtad del régimen por parte de los palestinos, sospechas que vienen tanto de la corona como de esos jordanos de origen, ¿no? Y de hecho, a partir de entonces, la corona va a privilegiar sobre todo a los súbditos tradicionales, los palestinos de origen, ¿no? Aquellos transjordanos, aquellos descendientes de esas tribus de beduinos que poblaban el territorio de lo que hoy llamamos Jordania. Bueno, en este mapa es un mapa de la UNRWA, donde podemos ver pues, los campamentos oficiales, luego hay campamentos no oficiales que están bajo su cargo. Tengo que decir que la UNRWA da también servicios de salud y de ayuda, ¿no? Y de educación a refugiados que están fuera de los campamentos, ¿no? Mientras están registrados, bueno, y hay algunos que no reciben ninguno, pero siguen registrados, ¿vale? Hoy en día, ¿de cuánta gente estamos hablando? Pues hay aproximadamente 2,3 millones, estos son los últimos datos que nos da la UNRWA, ¿no? De refugiados palestinos en Jordania. Es el país que más refugiados tiene, aproximadamente el 39% de esos 5,7 millones. Están estos 10 campamentos oficiales, ¿no? O hay otros que no lo son, donde vive aproximadamente el 18% de esos 2,3 millones. Es decir, ya la inmensa mayoría no vive en los campamentos de refugiados, pero, bueno, ahora hablaremos de las diferencias de aquellos que viven ahí, por qué unos viven ahí y por qué otros han salido. En general, se dice que la población de origen palestino en Jordania puede ser entre un 50 y un 60% del total de la población. Y este es el gran problema para su integración total y el gran problema para la corona hachemita, que siempre ha dudado o cuestionado la lealtad de estos súbditos, que muchos de ellos pues no terminan de sentirse jordanos, sino que siguen considerándose a sí mismos como palestinos. Entonces, como decíamos, si ya se empezó a privilegiar, sobre todo a partir de los 60, ¿no? A los jordanos de origen, pues con las décadas, esto lo que ha hecho es que las dos comunidades se distancien, ¿no? Los palestinos se sienten tratados como ciudadanos de segunda, ¿no? Que tienen derecho a votar, a ir a la universidad, como cualquier ciudadano jordano. En realidad, los puestos de gobierno, en la burocracia, representación política, pues están en desventaja, ¿no? Respecto a los jordanos de origen. Es un conglomerado, ¿no? de ciudadanos heterogéneo, de difícil control del régimen. Hay gente muy rica, ¿no? De hecho, la iniciativa privada, buena parte de los profesionales, médicos, arquitectos, ingenieros, son palestinos, ¿no? Hay gente bastante educada. Buena parte de la economía jordana depende de estos ciudadanos, que pues, se han tenido que espabilar un poco frente a cuando se han tenido que enfrentar a estas desventajas que de forma oficiosa, no oficial, pues le ha impuesto el propio gobierno. Pero es sobre todo la población que vive en los campamentos es la que más se ve como una amenaza para el régimen, ¿no? ¿Por qué? Porque son más reivindicativos, porque la gente que pudo a lo largo del tiempo ir saliendo de los campamentos, pues se fue integrando, ¿no? en la sociedad jordana. Como decía, estos
palestinos dominan sobre todo el sector privado, pero el ejército y la burocracia siguen siendo prácticamente coto de los jordanos, ¿no? Sí hay legisladores de origen palestino, algún ministro y demás, pero realmente controlan ellos, los jordanos de origen, pues el gobierno. Y como decía, son los palestinos de los campamentos los más reivindicativos, son los más pobres también, hay que decirlo, y podemos decir, sin ser una regla matemática, que el sentido de palestinidad en general de todos los palestinos en Jordania suele ser inversamente proporcional al éxito económico de cada uno de ellos en los países de acogida, no solamente en Jordania, sino en todos los países en los que están. Pensad cualquier tragedia, ¿no? de refugiados, de gente que ha tenido que salir. Cuando los palestinos huyen, pues hay de todo, ¿no? Es una sociedad como cualquier otra, ¿no? Donde habrá gente urbanita, campesinos, gente con más educación, analfabetas, profesionales, hay gente que huye con lo opuesto, hay gente que sale con a lo mejor con los medios para sobrevivir 1 o 2 meses, ¿no? Entonces no van a los campamentos o que buscan ayuda de familiares, si alguno tenía familiar en Jordania. Al final hay algunos que después de unos meses se les agotan los ahorros y tienen que pedir ayuda humanitaria. Entonces, esta sociedad que ya es compleja desde que sale de Palestina, pues aumenta esta complejidad una vez están en el exterior. Conforme van pasando las décadas, hay gente que prospera económicamente y si puede salir de los campamentos, pues salen. Y aquí lo que quiero señalar, hablar un poquito de los campamentos de refugiados y la construcción de la identidad nacional palestina en el exilio. Estamos hablando de cuando inicia el conflicto árabe-israelí, en un periodo donde se están construyendo las identidades nacionales de prácticamente todos los países de Medio Oriente, ¿no? Son países que apenas han alcanzado en esa misma década o en 1 o 2 décadas atrás la independencia y, por supuesto, la identidad nacional está apoyada en el Estado, en un Estado, ¿no? Los libaneses con su Estado, los jordanos con el suyo, los sirios, los iraquíes. Los palestinos no tienen, ¿no? Esos elementos que ayudan a aglutinar a una sociedad y tienen que reconstruirlos en el exilio, ¿no? Tienen que, y de hecho es una característica común en práctica, no solamente en Jordania, sino en todas las zonas donde hay refugiados palestinos, en todos los países, es que muchos de ellos se fueron aglutinando en los campamentos conforme su lugar de origen. Es decir, hoy los campamentos son como pueblos, ¿no? Donde están los barrios divididos y la gente que vive en esos barrios identifican perfectamente de qué pueblo vienen, ¿no? Pues los de Belén, pues se juntaron en este pueblo, los de, bueno, cualquiera, ¿no? De este pueblo de Nazaret, pues también se aglutinaron en este espacio. Entonces eso les ha permitido que a lo largo de las décadas no pierdan su identidad, no pierdan lazos familiares y comunitarios. Y esto les ha permitido crear una propia identidad nacional, ¿no? Además, sin quererlo, ¿no? La UNRWA, y por eso pongo aquí su escudo, pues a la falta de un Estado palestino, la UNRWA con sus campamentos les permitió crear ese sentido de cohesión, de comunidad diferenciada respecto a las sociedades que los acogían, ¿no? Es decir, todos estos niños palestinos pues estudiaban en una escuela que tenía la bandera de Naciones Unidas, los libros también tenían, ¿no? Las Naciones Unidas, el logo de Naciones Unidas, en sus escuelas pues se aglutinaban solo niños palestinos, posiblemente de las villas o pueblos de origen de sus padres. Se comenzó a utilizar los colores, ¿no? Y la bandera después palestina en estas escuelas, se recordaban tradiciones, se hacía poesía, se cantaban cantos patrióticos, ¿no? O cantos tradicionales palestinos. Es decir, los campamentos se fueron convirtiendo como en fronteras territoriales y políticas que diferenciaban a la comunidad de palestinos del resto de, como decía yo, de las sociedades de acogida. Se convirtió, algunos autores lo llaman así, por eso lo pongo entrecomillado, como una Palestina por defecto, ¿no? O una patria chica, ¿no? El campamento es nuestra patria hasta que podamos volver a nuestros hogares. Y como decía yo, va a haber un cambio, ¿no? Respecto a, y que va a influir en este sentido de nacionalidad, de nacionalismo,
a partir del 67, ¿no? Hasta del 48 al 67, estos primeros 20 años de exilio, pues el refugiado va a estar un poco avergonzado por haber perdido la patria, por no haber podido volver, se ve un poco a sí mismo como víctima, señalado muchas veces incluso por la sociedad de acogida, como pues receptor de ayuda humanitaria, ¿no? Y pasa a partir del 67, con este cambio después de la guerra del 67, a considerarse refugiado como un combatiente, ¿no? Como alguien que no se rinde, que no rinde su patria a Israel. Bueno, como digo, el caso, antes de hablar ya el tema de fútbol y del nacionalismo con ello, comentar muy brevemente que la relación entre fútbol y nacionalismo, o relación de fútbol, deporte en general, con identidades nacionales, no es algo nuevo, ¿no? Eric Hobsbawm, este historiador mundialmente conocido, pues ya desde los años 80, ¿no? Empezó a poner el ojo, ¿no? El análisis en estas cuestiones. No es el único, evidentemente, pero solamente lo quiero señalar, ¿no? Una cita sobre su perspectiva respecto a la relación deportes o fútbol específicamente y identidad nacional. Y Eric Hobsbawm nos dice que la comunidad imaginaria de millones parece ser más realista en un equipo de 11 personas, ¿no? Los estados, evidentemente, si decimos que los nacionalismos se construyen a través de imágenes, de símbolos, hoy la neurociencia también nos habla de emociones, ¿no? En la construcción de las identidades nacionales, ¿qué más que el fútbol, ¿no? Donde hay símbolos, donde hay cánticos, donde se crea este sentido de pertenencia en torno al equipo, y el equipo muchas veces representa, o puede representar una patria, o puede representar una institución, o puede cualquier cosa, ¿no? O una comunidad en específico. Evidentemente este simbolismo ha sido utilizado, o el fútbol, ¿no? Como símbolo de identidad nacional, ha sido utilizado por los estados, ¿no? Para unir a los individuos en torno a experiencias nacionales y colectivas de éxitos deportivos, tanto sensaciones de satisfacción como de una identidad cohesionada, ¿no? Y bueno, la referencia de oposición al rival siempre es un refuerzo, ¿no? Yo soy en tanto que me diferencio del contrario, ¿no? De mi enemigo, incluso en el ámbito futbolístico. La cancha de fútbol se conforma o se transforma en un escenario donde se enfrentan identidades contrapuestas. Y como decía, este caso que vamos a ver hoy no es el único, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del Dinamo de Zagreb, perdón, está mal escrito, ahora lo veo, y la Estrella Roja de Belgrado. Estos eran equipos, bueno, el Dinamo de Zagreb, de la capital de Croacia, ¿no? Y la Estrella Roja de Belgrado, que era la capital de Serbia en la época del desmembramiento de la ex Yugoslavia, ¿no? Aquí hubo un enfrentamiento en 1990, el 13 de mayo, un enfrentamiento que terminó con muchos heridos, no en la cancha, sino en las gradas, ¿no? Digamos, los seguidores más ultras de ambos equipos terminaron enfrentándose, ¿no? Era una época en que se comenzaban estos procesos de referéndum o de votación, ¿no? Que terminarían culminando con la desmembración de Yugoslavia. Entonces, los serbios, ¿no? De la Estrella Roja, pues evidentemente no estaban muy contentos porque veían venir las intenciones separatistas de los croatas. Otro ejemplo, pues es el derbi futbolístico en Escocia, en Glasgow, ¿no? Que enfrenta al Celtic Football Club y al Rangers de ambos, ¿no? De la ciudad de Glasgow, en Escocia. Este es un caso curioso porque estamos en Escocia, no estamos en Irlanda, pero en el estadio lo que menos se ven son banderas escocesas. Tenemos por un lado al Celtic, un equipo, bueno, los dos son centenarios, son del 1870, 1880. El Celtic fundado por católicos, ¿no? Republicanos, que se enfrentan, ¿no? Al Rangers, que es un equipo que sus seguidores son mayoritariamente protestantes, ¿no?
y que además están orgullosos, ¿no?, de pertenecer al Reino Unido. Pues, por supuesto, dan lealtad a la monarquía británica y demás. Entonces, es un enfrentamiento donde pues se escuchan también himnos y eslóganes de insultos, ¿no?, en contra del otro, y demás. Bueno, no voy a entrar en sus detalles. Aquí en la propia España, ¿no?, tenemos el enfrentamiento entre el Real Madrid y Barcelona, ¿no?, que más o menos sería el equivalente a lo que es el Wihad y al Faisali, ¿no? Aquí cada vez que se enfrentan, pues en el Barcelona siempre hay banderas esteladas, ¿no?, independentistas por parte de los hinchas de la afición del Barça. Entonces, en el caso jordano que vamos a hablar, pues sería este derbi nacional, bueno, también porque se llaman los dos equipos, sería el Al-Wihdat y Al-Faisali, porque ahora hablaré un poquito más de ellos. Bueno, ¿qué es Al-Wihdat? O sea, de por dónde viene el nombre y qué es. Pues es uno de los principales campamentos de refugiados, está al sur de Amán. Cuando se crea en 1955 estaba en las afueras, hoy en día está totalmente integrado en la geografía de la capital jordana. De hecho no hay vallas, nada, ni muros, ¿no?, que separen lo que originalmente es el territorio del campamento con las colonias vecinas. El tamaño original es muy pequeño, estamos hablando de un área de 0,48 kilómetros cuadrados. Hoy en día tiene más de 50,000 habitantes, es un barrio, una zona muy poblada, o sea, súper poblada y muy pobre. De hecho, cuando ya no se podía construir más, o muchos que no podían permitirse más, ¿no?, digamos ya los hijos o nietos de los primeros que llegaron ahí, pues empezaron a comprar terrenos, ¿no?, o a construir sus casas en los terrenos aledaños al campamento de refugiados, ¿no? Es decir, no solamente es el campamento donde viven los palestinos, sino que el área, ¿no?, que habitan, pues es algo mayor. Es una zona donde, como digo, la pobreza acampa. Aproximadamente el 34% de los pobladores se encuentran debajo del nivel de pobreza, según datos del gobierno jordano, y de Naciones Unidas. El 66% no tiene seguro médico, el 8% padece enfermedades crónicas, el desempleo en la mujer es elevado. Y para que vean un ejemplo, ¿no?, de qué tan superpoblado está, pues 12 de las 13 escuelas que tiene la UNRWA ahí, pues trabajan doble turno, porque los niños no caben, ¿no?, los que habitan ahí. Bueno, ¿qué es el Septiembre Negro? Que quería decir, abundar un poquito en ese momento histórico, ¿no? Es esta guerra civil que se da sobre todo a partir de septiembre, ¿no?, de 1970 y 1971. Como decía, la OLP se fortalece, se hace fuerte. De hecho, sucede más o menos, ¿no?, los líderes están en Jordania hasta que son expulsados después del Septiembre Negro. Se calcula que había entre 30,000 y 50,000 combatientes de la OLP, ¿no?, que golpeaban objetivos israelíes, volvían, se escondían en los campamentos y pues esperaban las represalias israelíes. Era prácticamente una entidad política dentro de otro estado, ¿no? Hasta que se dan los enfrentamientos directos ya contra el ejército jordano, y el conflicto va a terminar con la destrucción parcial de buena parte de los campamentos de refugiados. Comienzan en Amán, ¿no?, y en estos campamentos al sur de Amán, y luego se va a ir extendiendo hacia el norte del país. Y con la expulsión de la OLP, ¿no?, del liderazgo de la OLP y de miles de combatientes, que de hecho la inmensa mayoría terminará por establecerse en Líbano. Luego vendrá otro conflicto ahí, ¿no?, pero esto ya es harina de otro costal. El gobierno jordano va a impulsar la ley marcial, que va a perdurar hasta 1989, que lo que al final consiguió fue reforzar la imagen de los campamentos como espacios subversivos. Es decir, si ya antes se sospechaba de los palestinos y de su fidelidad al régimen, pues con Septiembre Negro, pues esto se empeora, ¿no? Y desde entonces, pues, era más difícil, ¿no?, como palestino, aunque tuviera la nacionalidad jordana, pues conseguir un trabajo, etcétera, servicios, etcétera. Ahora sí vamos al fútbol. Espero acabar unos 10, 15 minutos para dar paso a las preguntas. En este entorno, en el campamento del Wihdat, es donde surge este equipo de primera división, que hoy juega en primera división, y que se considera la encarnación de la palestinidad dentro del Estado jordano.
A ver. Decíamos que la UNRWA ofrece servicios médicos, educativos, pero también sociales a los refugiados desde su creación a principios de los años 50, finales de los 40, principios de los 50. Ella supone centros de salud, pero también centros culturales, casas de la mujer, centros de ocio y, por supuesto, centros deportivos. De ellos, ¿no? Dentro del campamento de Al-Wihda surge este equipo de fútbol que, como todos, ¿no? Pues va a empezar en las divisiones más bajas, pero a partir del 1976 entra ya y se queda, o sea, como el rock and roll, ¿no? Llegó para quedarse en la primera división jordana. Evidentemente es 100% palestino y yo me atrevería a decir que el 99% de sus seguidores son palestinos, ¿no? De origen palestino, es decir, sea gente de los campamentos o no, puede ser clase media, puede ser clase alta, jordano-palestina, pero el 99% de sus seguidores son palestinos. Y cuando entra a la primera división, en muy poquito tiempo se va a convertir en el principal rival del que ahora era, hasta entonces, era el líder imbatible de la liga jordana, que era el equipo Al-Faisali, otro equipo jordano de Amán, de la capital jordana, pero que está muy relacionado con la monarquía hachemí. De hecho lleva el nombre de un monarca, de un anterior monarca jordano, de los primeros, y ligado y seguido, ¿no?, por la población de origen jordano, es decir, de esos beduinos, ¿no?, de la población transjordana de origen. Prácticamente desde 1980, el derbi, o sea, el encuentro más importante futbolístico en el país, es cuando estos dos equipos se enfrentan. Prácticamente ellos dos solos han llegado siempre a las finales de la liga jordana, excepto quizá 2 o 3 años, el campeonato lo gana uno o el otro, y evidentemente levanta pasiones. Yo digo que lo más parecido que tenemos en México pues es el América Chivas, ¿no? Sería en cuanto al seguimiento, ¿no?, que da. Evidentemente hay otros equipos, también hay rivalidad con el Wihda, ¿no?, porque el resto de equipos también son palestinos, pero este es el enfrentamiento más potente. De hecho, la popularidad de este equipo, ¿no?, ha ido trascendiendo fronteras y pues seguidores de todo Medio Oriente, de palestinos de todo Medio Oriente, pues han seguido a este equipo, ¿no?, en Cisjordania, en Líbano, en Irak, donde haya palestinos, pues se sigue la liga y se sigue a la liga jordana y se sigue a este equipo. De hecho, se dice que Yasser Arafat, el líder de la OLP, ¿no?, antes de que iniciara el proceso de paz, antes de que la autoridad palestina tuviera, ¿no?, los equipos palestinos fueran admitidos en la Liga Asiática y en la FIFA, pues dicen que Arafat no llegó a afirmar que Al-Wihda era la selección palestina, ¿no?, porque los representaba a todos ellos. Bueno, evidentemente la rivalidad entre los seguidores de ambos equipos pues trasciende lo deportivo y encaja profundo en lo político, ¿no? ¿Por qué? Porque el enfrentamiento deportivo, ¿no?, y luego el enfrentamiento entre sus seguidores es el único escenario de enfrentamiento abierto que permite el régimen, ¿no? Como decíamos, hasta entonces el régimen jordano, y hasta la fecha, no es muy sospechoso, o sospecha, perdón, mucho de la lealtad de sus súbditos de origen palestino, y pues ha tratado, cuando ha podido, pues con mano dura cualquier oposición, o ha tratado de acallarla. Aquí, en el marco deportivo sí se permite cierto margen, ¿no?, de discusión. Y lo que vemos, y el análisis que nos hacen algunos estudiosos, es que el estadio de fútbol se convierte en esa caja de resonancia de la dimensión jordana del conflicto árabe-israelí. Es decir, los palestinos recuerdan, aunque no lo mencionen, ¿no?,
el Septiembre Negro, que es como algo tabú, ¿no? Que los palestinos no hablan de ello, ni los jordanos quieren hablar de ello. Pues ahí, aunque no lo mencione, ¿no? Se siente, ¿no? Que está ese sentimiento que provocó, ¿no? Y esa animadversión que provocó el Septiembre Negro. Los jordanos, pues también, ¿no? Consideran que en la cancha se lleva este ajuste de cuentas, ¿no? Así por un lado, pues los palestinos refuerzan su sentido de palestinidad frente al régimen que los trata como ciudadanos de segunda, y por otro lado, los jordanos de origen demuestran su desconfianza y rechazo a aquellos conciudadanos de quienes sospechan poca lealtad al régimen hachemita. Entonces, aquí debajo este es el escudo, ¿no? Además, en cuanto a las muestras de palestinidad, lo que decía, pues se les permite, ¿no? Que lleven a los seguidores del Wihdat, pues que lleven los colores palestinos, ¿no? El rojo, el negro, el blanco y el verde, ¿no? De sus colores, mientras que los de Al-Faisali pues llevan un uniforme, tradicionalmente es azul celeste, no han cambiado las tonalidades de azul, pero un uniforme azul, y el escudo de Al-Wihdat, pues como vemos es la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? El domo de la roca de Jerusalén, ¿no? Entonces, por ejemplo, los eslogan o las proclamas, ¿no? Las arengas que hacen los seguidores de Al-Wihdat, pues los típicos son Dios, Wihdat, Jerusalén de los árabes, o somos Al-Wihdat, somos hijos de Palestina, y luego pues de ahí se pasan a cánticos en contra del gobierno jordano o gritos en contra del gobierno jordano, evidentemente en contra de los hinchas de Al-Faisali, de los seguidores de Al-Faisali, y por supuesto los de Al-Faisali les contestan, ¿no? Recordemos que el rey Abdalá II, ¿no? El actual monarca, desde que muere su padre y asume el poder en el 99, él está casado con una palestina, en realidad, bueno, nacida en Jordania, pero de padres palestinos, ¿no? Entonces, prácticamente desde que asume el poder, los seguidores de Al-Faisali, es decir, los que se supone que son de origen jordano y que apoyan a la monarquía y demás, pues le suelen gritar en la cancha, pues también tiene un eslogan, una arenga que dice algo así como divórciate, ¿no? Diciéndole al rey, ¿no? Divórciate de esa mujer, ¿no? O sea, no tanto es una proclama antimonárquica como antipalestina, pero aún así se están metiendo con la familia real, ¿no? En una región y en un país donde precisamente no son muy abiertos a la crítica al gobierno y mucho menos a la monarquía. Evidentemente, ¿en qué terminan todas estas, muchas veces, ¿no? Estos encuentros? Pues en pleitos y reyertas, ¿no? Muchas veces terminan los partidos, muchas veces se han tenido que suspender y terminan con enfrentamientos dentro o fuera de la cancha. Aquí yo pongo una fotografía, ¿no? Para que vean pues el nivel de tensión que puede haber en los partidos, ¿no? Siempre va a haber agentes de seguridad, independientemente en el estadio donde se jueguen los partidos. El del estadio de Wihdat, la verdad es que es tirando a pequeños, son no sé si 13,000 o 15,000, con capacidad para 13 o 15,000 personas, pero siempre hay fuertes medidas de seguridad, ¿no? Además, los árabes en esta zona pues son muy proclives a reunirse en cafés o en familia, ¿no? Para ver los partidos. Y pues muchas veces, como digo, salen a festejar, sobre todo cuando ganan, ¿no? Y terminan enfrentándose con los seguidores del otro equipo. Aunque esto sucede desde el principio, desde que suben a primera división y luego que ganan el primer torneo en 1980, lo cierto es que a partir de 1986 los niveles de violencia comienzan a aumentar, ¿no? En los encuentros entre ambos partidos. Va a haber dos incidentes mucho más graves. El primero es en 1999, ¿no? Cuando los seguidores de Al-Faisali hieren a algunos miembros del equipo de Al-Wihdat, ¿no? Los apedrean básicamente, y llega a tal nivel el disgusto general, ¿no? De la población en general, que tiene que intervenir el rey de Abdalá. O sea, eso es algo muy atípico, ¿no? Que un rey, un monarca, se meta en reyertas futbolísticas, ¿no? Y de hecho tuvo que hablar ante el Parlamento y hablar de que somos un país, ¿no? Cuya unidad nacional es indestructible, no voy a permitir rumores, etcétera, etcétera.
Ese fue el primero. Luego el segundo, que lo quiero relacionar con un evento que sucede en la Palestina histórica. El segundo enfrentamiento más grave fue en el 2010. Para que podamos ligar la relación entre el conflicto árabe-israelí y el tema de los refugiados y el fútbol, ¿no? En este caso, el tema de Al-Wihdat. En el 2009, bueno, habíamos dicho que cuando Jordania se anexa, Cisjordania le da la nacionalidad a todos los palestinos, ¿no? Tanto los que viven en el territorio jordano como los de Cisjordania. A finales de los 80, cuando ya se ve que la OLP, ¿no?, es el verdadero representante del pueblo palestino, o que es reconocido por la comunidad internacional como el verdadero representante del pueblo palestino, y que se vence, que pronto vienen las negociaciones con Israel. En esa época se da la llamada primera intifada, ¿no? Dentro de los territorios se reconoce a la OLP y demás. La OLP toma ventaja de ello. Lo que hace el rey jordano es renunciar a Cisjordania, ¿no? Decir, bueno, ya esto no es soberanía jordana, es Palestina, ya se apañará la OLP con ello. Y le retira la nacionalidad a los pobladores de Cisjordania. Pero a los que viven ya dentro de Jordania se la mantienen. Conforme la política no resuelve el conflicto árabe-israelí, es decir, los palestinos israelíes realmente no alcanzan un acuerdo de paz, vuelven a incrementarse los temores del régimen jordano de que Israel expulse a más palestinos y obligue a Jordania a aceptarlos, ¿no? Y ya de por sí el régimen jordano teme, ¿no?, o no confía en la fidelidad de los que ya tienen décadas, ¿no?, en su territorio. Entonces, ahí en el 2004, 2007, sin estar las leyes muy claras, Jordania comienza a quitarle la ciudadanía a 3 o 4 mil jordanos de origen palestino, ¿no? Les quita la ciudadanía y los deja otra vez un poco en el limbo. Pero en el verano de 2009 se calcula que hasta 40,000 jordanos de origen palestino pudieron haber perdido la nacionalidad. ¿Por qué? Justo a principios de ese año, en enero, ¿no?, el ministro de Asuntos Exteriores israelí saca como un plan Lieberman, si no mal recuerdo. Déjenme que cheque un poco el nombre porque siempre se me olvida. Sí, el plan Lieberman, efectivamente, donde él señala que, pues, si estamos hablando de dos pueblos, es decir, el judío y el árabe, pues que cada pueblo tiene que vivir en su propio territorio. Y esto Jordania lo ve como una amenaza, ¿no? Como espera, ¿no?, o teme que Israel envíe a más palestinos, ¿no?, los expulse y los envíe a Jordania y que Jordania asuma las consecuencias. Entonces, un poco en plan para prevenir esto, comienza a quitarle la nacionalidad a miles de palestinos, ¿no?, que además se considera menos aliados del propio régimen porque trabajan para la Autoridad Nacional Palestina, porque tienen algún puesto o están ligados a la OLP y demás. Entonces, las tensiones se van incrementando entre ambas comunidades, ¿no? También los jordanos no están nada contentos con las decisiones que está tomando Israel y también temen lo mismo, ¿no?, que Israel termine por expulsar a más jordanos o que obligue a Jordania a recibirlos. Entonces, esto va increciendo, esta tensión social, y en 2010, durante un partido, ¿no?, entre estos dos equipos, la policía va a golpear a los hinchas, va a lanzar gases lacrimógenos, la gente va a correr, entran en pánico, se les viene una valla encima y se calcula que hay más de 250 heridos, son datos oficiales, y algunas fuentes como de Al Jazeera incluso hablan de algún muerto, ¿no?, en estos enfrentamientos, o como consecuencia, ¿no?, de esta carga policial. Entonces, de hecho, en esa época va a haber un cable de la Embajada de Estados Unidos, bueno, esos cables son diplomáticos, en principio son secretos, pero que va a salir posteriormente cuando el escándalo del Wikileaks, ¿no?, cuando se sale a la luz toda esta información secreta de los gobiernos, donde se habla de estos enfrentamientos, ¿no?, y la Embajada Americana en Jordania habla sobre su preocupación respecto a la
palabras textuales, ¿no? Sobre la creciente fisura entre transjordanos y palestinos, ¿no? Pues es decir, lo ven, ¿no? Como una cosa no solo deportiva, sino como un reflejo, ¿no? De la fisura social que está viviendo estas dos comunidades, Palestina y Jordania. Entonces, ¿cuál es o qué ha hecho o cómo ha instrumentalizado el régimen jordano este enfrentamiento? O sea, ¿realmente teme estos enfrentamientos públicos, ¿no? O estas manifestaciones públicas de palestinidad en su territorio? Pues realmente no, ¿no? En realidad el gobierno jordano ha instrumentalizado a su favor estos enfrentamientos y estos cánticos antimonárquicos de los seguidores de ambos equipos, ¿no? De hecho, los acepta, ¿no? Si en otro escenario político sería imposible pensar, ¿no? Que en Jordania se pudieran manifestar en contra de la monarquía, pues aquí sí que lo permite el régimen un poco como una válvula de escape para los sentimientos nacionales palestinos y antipalestinos por parte de los transjordanos, porque los ha podido controlar, es decir, los permite siempre y cuando no se desmadre, no salga de cauce. Además, funcionan como un recordatorio de las amenazas para la estabilidad y la unidad nacional que la corona utiliza a su favor. Es decir, si a los palestinos y a los transjordanos les recuerda el Septiembre Negro, pues es una forma de atemorizar, ¿no? Más vale que tengamos una monarquía firme que impida, ¿no? Que vuelva a haber, que las cosas lleguen, que la sangre llegue al río como llegó en 1970. Es decir, lo instrumentaliza la monarquía jordana a su favor este enfrentamiento. Bueno, con esto ya prácticamente termino. Hoy en día hay autores, ¿no? Que hablan de una creciente desmovilización política por parte de los refugiados palestinos en Jordania, excepto en el campo deportivo, ¿no? ¿Y cuáles son las razones que nos dan de esta desmovilización política, ¿no? Realmente en décadas pasadas la movilización política de los refugiados palestinos, sobre todo los de los refugiados de los campamentos, era muy activa, ¿no? Era muy activa. Si de repente la UNRWA les daba una harina que no era muy fresca o que tenía gorgojos o lo que sea, ¿no? Que les digan que esto empezaba a estar en mal estado, pues las protestas, pues la gente se enojaba, ¿no? Y terminaban con protestas y gritos contra la monarquía, contra el sionismo, contra el imperialismo, ¿no? Entonces, esto con los años ha disminuido por diversas razones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por la rigidez y control del régimen, ¿no? A partir del Septiembre Negro, efectivamente los palestinos se atemorizaron, el liderazgo salió y estos niveles de enfrentamiento pues se redujeron bastante, la movilización política también. Otra cuestión es la económica. Evidentemente, después de 70 años ahí, los palestinos están bastante integrados en términos, bueno, sobre todo económicos, socioeconómicos incluso en la economía jordana y en la sociedad jordana hasta cierto nivel, ¿no? Como decía, no es lo mismo la clase media o la clase alta jordano-palestina que los refugiados de los campamentos. Ellos siguen siendo vistos con sospechas. Recuerdo cuando estuve ahí, ¿no? Mis amigos jordanos me solían decir, yo tenía intenciones, evidentemente, de ir a los campamentos porque estaba haciendo mi tesis doctoral, y me decían, no vayas ahí, son sitios peligrosos, mejor que no. O sea, lo veían como centros de conflicto, pero realmente luego se hablaba de palestinos trabajando o viviendo fuera de los campamentos, no los veían como una amenaza, ¿no? Era sobre todo la figura del campamento lo que los hacía advertirme, ¿no? Que no entrara. Entonces, pero como digo, con los años, pues los palestinos por 70 años ya no estamos hablando de hijos, sino de nietos, incluso bisnietos que ya han nacido ahí, que nunca han estado en Palestina, que pues quieren un trabajo estable, que le quieren dar pues lo que humanamente puedan darle una vida digna a sus hijos y demás, y pues se han ido un poco despolitizando, excepto, repito, en el ámbito deportivo, donde el nivel de palestinidad y de sentimiento nacional pues es todavía muy alto. El tercer
factor pues serían el sentimiento de abandono por parte de los líderes palestinos, ¿no? Es decir, los jordanos de origen palestino, los refugiados palestinos en Jordania, se sienten abandonados por sus líderes tradicionales, se sienten abandonados por la OLP y por la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Para ellos es más que ya los que vivimos fuera de Jordania, fuera de la Palestina histórica, es decir, fuera de Gaza y de Cisjordania, pues importamos poco, ¿no? La OLP y la Autoridad Nacional Palestina están centrados en gobernar, ¿no? El territorio que les ha devuelto Israel, están, pues, Al-Fatah o la OLP está enfrentándose con Hamas en Gaza, ¿no? Y nosotros, pues, cada vez les importamos menos, ¿no? Los han dejado en un segundo plano y es un sentimiento de abandono que ellos tienen. Y finalmente, pues, la disminución del apoyo de los regímenes árabes en general a la causa palestina es otro elemento que los desmoviliza políticamente, ¿no? Es decir, a partir de la primavera árabe, lo que se ve es que las sociedades árabes están más interesadas en sus propias luchas nacionales, es decir, en la democratización de sus regímenes, ¿no? Que en la lucha por la liberación de Palestina, como fue durante décadas atrás, ¿no? Que unía mucho a la Liga Árabe. Bueno, recordemos todas esas manifestaciones, ¿no? Que durante décadas, no solamente por el gobierno jordano, ¿no? Durante décadas los regímenes árabes, ninguno de ellos democrático, permitía las manifestaciones en contra de Israel por la liberación de Palestina, pero nunca una en contra del propio régimen, ¿no? Entonces era como una válvula de escape para todos los regímenes. A partir de de la primavera árabe se han introducido cambios sociales en estas sociedades importantes. Por ejemplo, la OLP pierde el apoyo de Hosni Mubarak, del gobierno tradicional egipcio, ¿no? Cuando cae Hosni Mubarak, comienza la guerra civil en Siria. Hafez el-Assad, bueno, sigue estando ahí, ¿no? Pero cuando empieza la guerra, pues se tiene que centrar en su país y había sido un importante aliado de Hamas, ¿no? Hafez el-Assad junto con Irán. Los regímenes del Golfo, sobre todo las monarquías del Golfo, pues también temen, ¿no? Los pedidos de democratización de sus propios ciudadanos y temen la creciente injerencia de Irán en la región, ¿no? Es decir, también están centrados en sus dinámicas nacionales que en las externas. Entonces, todo esto son al menos 4 factores, ¿no? Que pongo aquí en pantalla, que hacen o que tienen como consecuencia un poco la desmovilización de la sociedad jordana de origen palestino. Entonces, para concluir, pues desde mi perspectiva queda esperar que este espacio, ¿no? El espacio deportivo, permanezca como válvula de escape a los sentimientos nacionales palestinos dentro y fuera de los campamentos, no solamente en Jordania, sino también dentro y fuera de Jordania, porque como les decía, pues Al-Wihda tiene seguidores en prácticamente en toda la región del Medio Oriente, ¿no? Y allí donde hay palestinos, pues se le sigue y se le considera un equipo palestino. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Julieta. Muy interesante todo lo que nos ha comentado. Creo que estamos aprendiendo muchísimo también a lo largo de este seminario y con esta conferencia de usted, pues yo creo que lo complementa bastante bien. Muchas gracias. Y bueno, vamos a darle paso a las preguntas. Nuestra alumna Naí nos va a ir apoyando con las preguntas que hay de nuestros alumnos. Y bueno, tiene la mano alzada Jorge Antonio. Adelante. Gracias, profesora, y bueno, gracias, doctora, por su presentación realmente magistral. Me trajo muchos recuerdos porque hace como unos 7 años estuve en Amán y me quedé fue un evento del gobierno jordano y justo me quedaba a 8 cuadras del Estadio Internacional de Amán, que es la sede de Al-Faisali, y justo ese día había habido un partido entre Al-Wihda y Al-Faisal, al punto que yo traté de salir del hotel para comprar algo y lo de la seguridad del Estado me dijeron,
usted no puede salir sin escolta. Si quiere salir, tenemos que conseguirle un carro, pero es imposible que salga. Habían bombardas, violencia, o sea, tuvimos que esperar en el hotel un montón de tiempo. Entonces, entiendo la dimensión de lo que explica ahora mucho mejor con esta teoría que he compartido. Tengo, bueno, un comentario y una pregunta. El comentario es, bueno, aparte de lo que sucede en Jordania, otro caso muy interesante de un equipo palestino como una expresión nacional es lo que sucede en Chile, ¿no? Con el club palestino, que incluso fue llamado por Abu Mazen como la segunda selección de Palestina. Incluso mucho lejos del mundo árabe. Y mi pregunta es si sabe de algún caso, en la medida en que ahora hay muchos refugiados sirios, si sabe de algún caso de que hayan surgido algunos equipos de fútbol de refugiados sirios que también estén terciando en estas controversias entre jordanos y palestinos. Bueno, muchas gracias, Jorge Antonio, por tu comentario. Efectivamente, bueno, voy primero por tu comentario. Efectivamente, el tema del palestino, ¿no? En Santiago de Chile es un caso también a estudiar, muy interesante, por la excepcionalidad, ¿no? de este equipo, ¿no? Está a miles de kilómetros de su lugar de origen, ¿no? De hecho, este equipo precede por décadas, ¿no? al Wihda como un equipo palestino, digamos, en el exilio. Si no me recuerdo, se crea antes incluso de que se cree el Estado de Israel, antes de que haya pues toda esta problemática regional. Serían, no sé si en los 40, ¿no? Por ahí también de un club deportivo, ¿no? Hecho por emigrantes árabes. Recordemos, hoy en día Chile es el país con mayor número de palestinos fuera de Oriente Medio, ¿no? No sé, se calcula 3-4% de la población chilena es de origen palestino. Y evidentemente, bueno, en su origen era completamente palestino, pero luego ha habido otras nacionalidades árabes que también han formado parte, ¿no? Los jugadores de me parece que alguno también ha llegado a jugar en la selección palestina, o bueno, es un caso muy interesante el del club palestino, y te agradezco que lo saques a colación, porque yo creo que es importante mencionar, y lo que comentabas, ¿no? Que también se considera como la otra selección palestina. Y yo creo que cada vez ha estado más politizado, incluso. Tu pregunta, no tengo conocimiento de que haya ahora un grupo sirio. Bueno, yo creo que sería un poco más complicado que surgiera, estoy hablando desde el desconocimiento, porque la guerra en Siria es algo mucho más reciente, ¿no? Y luego no es tan fácil, ¿no? Que un equipo llegue a primera división, ¿no? En estas condiciones. No lo sé, pero yo creo que sería un poquito complicado. Y habría que ver las facilidades que les dan los gobiernos, ¿no? Tampoco los gobiernos, en el caso de los vecinos, ¿no? Ni Líbano ni Jordania quieren que estos refugiados estos refugiados sirios se establezcan de forma permanente en sus países, ¿no? Ellos esperan que una vez finalizada la guerra vuelvan a sus territorios. Ellos ya tienen una carga importante de refugiados en sus propios territorios, ¿no? Con la guerra o sea, si ya, por ejemplo, en el caso libanés, ¿no? Con todos los problemas de su organización confesional y demás, pues la presencia de refugiados palestinos desde el 48 y luego desde el 67, pues ha sido un elemento de conflicto. Aunque se acepte mejor a los sirios, pues tampoco creo que quieran que se queden. Hoy se calcula que un 25 o un 30% de la población en Líbano son refugiados. Y en el caso jordano, pues en el caso jordano es curioso porque acepta más a los sirios que a propios ciudadanos jordano-palestinos que antes de la guerra habían emigrado a Siria y que una vez que comienza la guerra huyen y tratan de volver a Jordania, ¿no? Pues les están complicando más la vida a ellos que a los propios jordanos. Pero yendo a tu pregunta, Jorge Antonio, no tengo conocimiento, no sabría decirte si hay, pero no creo, o sea, lo veo un poco complicado, porque sería un poco aceptar, ¿no? O regularizar la situación de estos refugiados y no esperar que volvieran. Esto, por ejemplo,
es que siempre hay implicaciones políticas. En el caso de Al-Wihdat, ha jugado, por ejemplo, que te digo que, bueno, que ya está dentro de la Liga Jordana, ¿no? Que están en la FIFA y demás, en los torneos de este continente. Al-Wihdat no ha aceptado jugar en territorio israelí, pero sí ha aceptado jugar contra equipos palestinos dentro de los territorios que han sido devueltos a la autoridad palestina. O sea, Al-Wihdat, por ejemplo, ha jugado en Gaza, ¿no? O en otras ciudades palestinas. Cosa que no han hecho en otros equipos, ¿no? Otros equipos también de la FIFA, también que juegan en la Liga Asiática, por ejemplo, libaneses o sirios, ¿no? Que se han negado jugar incluso en los territorios palestinos porque dicen que no, que hasta que no se resuelva ese tema no van a pues acercarse a Israel, pero ni tantito. Ha habido un caso cuando Al-Wihdat va a jugar contra un equipo libanés en Líbano, justo, ¿no? en Beirut, que la policía no deja. Bueno, en realidad por autorización de la Federación Libanesa no deja que los hinchas palestinos entren al estadio, ¿no? Parece ser que quiere evitar cualquier tipo de enfrentamiento con los hinchas del propio equipo libanés, por todas las implicaciones que tiene, ¿no? La presencia de palestinos en Líbano. Y perdón, creo que me he extendido mucho en la respuesta. Muchísimas gracias, doctora Julieta, por ir amenizando esta temática, esta conversación tan enriquecedora. La verdad es que como mexicanos nos sentimos bastante identificados con el tema que hoy abordamos, que fue el fútbol. La verdad, la mayoría de mexicanos son aficionados. Y ahora sí, ya pasando a las preguntas de los compañeros de la licenciatura, tenemos una que nos pregunta un compañero. ¿Cuántos campos de refugiados existen hasta la fecha dirigidos por la Agencia Nacional, por la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo? ¿Y esta organización financia económicamente en su totalidad o existe ayuda por parte de otras instituciones? Ok. Sinceramente, el número total no me lo sé de memoria, pero son como unos 50 campamentos, ¿no? No son los únicos, como digo, hay oficiales y no oficiales. La gente que pudo se aglutinó, consiguió sitio, ¿no? En estos territorios que los gobiernos de acogida les daban, pero hay gente que no, y que se fue aglutinando, como decía, por sus lugares de origen y fue creando campamentos no oficiales en otras partes, generalmente siempre cercanos, pero no dentro de una población. Pues debe ser una 50, no recuerdo el número exacto. Donde más población hay es Jordania, con diferencia. El Líbano tiene muchos de ellos. En Siria también, en el dato del mapa que ponía al inicio, tengo que decir que son datos prácticamente al inicio de la guerra. Muchos de estos, lo pongo un segundo para que ponga el mapa, muchos en Siria, pues al igual que los propios sirios, el ser palestinos no les ha defendido, no les ha protegido nada, han tenido que huir, ¿no? Igual que los propios sirios, se han desplazado muchos de ellos dentro del propio territorio sirio a lugares más seguros y muchos de ellos han salido, al igual que los sirios, buscando lugares más seguros en Turquía y muchos de ellos con intención de llegar a Europa. Entonces, quiero decir que cada país, aunque haya campamentos de Naciones Unidas y la UNRWA les dé los servicios que he comentado a todos y cada uno de ellos, el control y la administración en general de los campamentos depende de cada gobierno de acogida. En Jordania es quizás el país donde menos gente vive en los campamentos. En Líbano la proporción debe ser del 30 y tantos %, a lo mejor 40% que viven, es decir, el doble que en Jordania, que viven en los campamentos. Pero eso tiene que ver con las políticas libanesas respecto a la población a la población refugiada palestina.
las políticas respecto a su presencia en el territorio libanés siempre han sido muy restrictivas. Así como Jordania les dio la nacionalidad y tienen prácticamente los mismos derechos que los jordanos, en Líbano no pueden acceder, ¿no? Y comprar casas, no pueden salir de los campamentos, si aquí están superpoblados, pues en Líbano mucho más. Les construyen muros, ¿no? Aquí, como decíamos, el campamento de Al-Wihdat está integrado en la geografía de Amán. En Líbano eso no les dejan entrar material para que reconstruyan sus refugios, ¿no? O estas casas donde viven, evidentemente ya no son tiendas de campaña, ni mucho menos, pero no les dejan repararlas. Los refugiados palestinos no pueden ejercer un montón de profesiones, no pueden ser arquitectos, no pueden ser médicos, aunque tengan los estudios, no les reconocen, no les permiten ejercer, ¿no? Entonces depende del país. Siria los trataba muy bien, en el sentido de que prácticamente tenían todos los derechos, excepto los políticos, ¿no? De no poder votar o ser votados, porque Siria sí, con la intención de no asumirlos, no asumirlos como ciudadanos, para permitirles el derecho a retorno, pues les daba muchos derechos sin la ciudadanía, ¿no? Pero depende en dónde estén, el trato que tengan, aunque estén todos bajo el auspicio de Naciones Unidas, es muy diferente la situación en un país y en otro. A lo que, contestando la pregunta, los servicios son los mismos, los da la UNRWA. La UNRWA se financia como cualquier otro organismo de Naciones Unidas, ¿no? De las organizaciones del complejo, ¿no? De organizaciones y agencias que forman las Naciones Unidas, pues se financia con las donaciones internacionales. Y la UNRWA siempre está en crisis, hay que decirlo. La población palestina crece más o menos un 5% anual. En las últimas décadas, pues ha bajado un poco la tasa de natalidad y a lo mejor crece un 3%, pero durante décadas creció un 5% anual. Eso suponía un 5% más de presupuesto. Nunca lo consiguen, ¿no? Muchas veces no lo consiguen. De hecho, la peor crisis que ha tenido fue en la época de Trump, porque Trump, para presionar a la OLP para que aceptara un acuerdo con Israel, dejó de financiar a la UNRWA, ¿no? Y Estados Unidos, ustedes saben que es la principal fuente de financiación de la inmensa mayoría de las agencias y organizaciones de Naciones Unidas. Dicho esto, también hay otras organizaciones que trabajan en colaboración con la UNRWA, ¿no? Pues locales, ¿no? ONGs locales, ONGs globales, que tienen proyectos de integración, proyectos de desarrollo en los campamentos de refugiados, o fuera de ellos también. Justamente esto que nos menciona, doctora, sobre la financiación, cómo es que se da, nos lleva a otra pregunta que usted mencionaba en algún momento sobre la patria chica. Con respecto a este término, ¿cree que es suficiente para influir en el sentimiento de nacionalismo por parte de los palestinos a que más países puedan ser de acogida y también respeten como este sentido de identidad? Y hay organizaciones que pueden hacerlos sentir parte de y orgullosos de su nacionalidad. ¿Organizaciones también están dedicados a esto, a este tema? A ver si entiendo la pregunta. Posiblemente no era intención de la UNRWA cuando surge ayudar a crear un nacionalismo palestino. Esto fue una consecuencia de su trabajo, ¿no? De hecho, la UNRWA cuando se crea, ni de lejos se pensaba que iba a subsistir esta organización más de 7 décadas. Si se creó en el 49-50, pues ya tiene 72 años esta organización. Y se creó como una organización que iba a durar hasta que se resolviera el conflicto árabe-israelí y estos palestinos pudieran volver a sus hogares. Algo que no se da nunca, ¿no? O hasta la fecha no se ha dado. Entonces, sin quererlo, pues a la hora de poner sus banderas en las escuelas de la UNRWA, en los centros de salud, en los centros sociales, al permitir, ¿no?, representar la historia de Palestina, al permitir, ¿no?, que los niños escriban las historias de sus abuelos,
al permitir que las familias se aglutinen en torno a sus comunidades de origen, ¿no? Y los que en este barrio, pues estos son de este barrio, estos son de este pueblo, ¿no? Y demás, sin quererlo ha permitido que se reproduzcan todos estos elementos culturales de identidad que al final terminan formando una nacionalidad, ¿no? Por supuesto, aquí no hay un Estado no hay un Estado como tal que se aproveche porque no hay un Estado palestino, pero la OLP se va a aprovechar de ello después, ¿no? Para decir, es que ya pueden pasar 40 años, nosotros seguimos siendo palestinos, no somos jordanos, no somos libaneses, bueno, libaneses tampoco quieren que sean palestinos, ¿no? No somos sirios, no somos egipcios, ¿no? Incluso para decir que los campamentos de refugiados también los hay en Gaza y en Cisjordania. Decía yo que más de la mitad de la población en Gaza, creo que no lo mencioné, dije que había 1,4 millones, hay poco más de 2 millones de pobladores en la franja de Gaza. Es decir, ahí hay gente, ese 1,4 millones, que no son gazatíes de origen, ¿no? Que sus casas, que tienen las llaves y tienen sus documentos, de que sus propiedades, las casas de los abuelos, los olivos, ¿no? Las plantaciones de olivos de los abuelos estaban en lo que hoy es Israel. Y es lo que ellos piden, el derecho al retorno. La UNRWA es sin duda, como decía yo, esta patria chica, porque no solamente ha creado estos campamentos y le da estos servicios donde se recrean estas tradiciones, sino que les ha ayudado a mantener esta identidad colectiva. Por ejemplo, la UNRWA tiene un archivo extraordinario de lo que es la historia palestina, ¿no? La UNRWA tiene un archivo extraordinario de fotografías, ¿no? De todo lo que fue la guerra, lo que han sido las disposiciones, la guerra del 48, la guerra del 67, de cómo se fueron estableciendo las familias en esos campamentos, ¿no? Se ve el tránsito de estas tiendas de campaña en medio de la nada, ¿no? A estos servicios, ¿no? Que tienen, estas casas, a lo mejor sin acabar, ¿no? Porque ellos no quieren tener una casa con las paredes lucidas, todo eso, porque ellos quieren volver, ¿no? A sus hogares. Esos carnés de identidad, ¿no? Esas identificaciones de esas familias que salieron en el 48, las fotografías de los bisabuelos, tiene copias de los títulos de propiedad de estas familias, es decir, es el archivo histórico, o sea, el archivo histórico del pueblo palestino y de su exilio lo tiene la UNRWA, ¿no? Y hay otras organizaciones, sí, por supuesto, ¿no? Hay ONGs locales, incluso internacionales, que desde diferentes trincheras ayudan a preservar, ¿no? O ayudan a preservar la memoria palestina, pero también los derechos humanos de los palestinos, ¿no? En el caso de Gaza y Cisjordania, sobre todo de Cisjordania, ¿no? Incluso hay ONGs israelíes, ¿no? Que están en contra de la ocupación y que tratan de proteger a los palestinos, sean refugiados o no, de los ataques, por ejemplo, de los colones ultraortodoxos, ¿no? Que los atacan físicamente, que les disparan, que cortan sus huertos de olivos, los envenenan, cosas por el estilo, ¿no? O sea, hay una red internacional de ONGs que trabajan en favor de ellos, pero evidentemente no es suficiente, ¿no? Ellos no quieren vivir de la ayuda internacional, quieren volver a su patria. O por lo menos tener la opción de volver a su patria, ¿no? Sí. El jueves pasado teníamos una sesión justamente hablando de estas organizaciones y decían que cuando la tierra es un lugar inseguro, el mar es la salida, ¿no? No sé, creo que nos recuerda muchísimo al sentido de identidad que deben de tener. En otra pregunta nos comentan, doctora, muchísimas gracias, es un tema muy interesante. La válvula de escape que menciona sobre los sentimientos nacionales es un reflejo del nivel de tensión regional. La identidad de los palestinos sobrevive a través de aspectos culturales como lo es el fútbol? Sí, por supuesto, y decíamos que si el nivel de actividad política disminuye por las razones que hablábamos, ¿no? Porque pues a veces lo más importante es qué llevo hoy a la mesa, ¿no? De comer, que irme a una manifestación, pues evidentemente el fútbol va a quedar ahí. Yo creo que si en otros aspectos este sentimiento nacional
tiene menos cauces, por lo menos en el fútbol sí se les permite, ¿no? Y está muy presente el nacionalismo en el fútbol. Jorge Antonio comentaba su propia experiencia, ¿no? De estar ahí en un día de enfrentamiento de estos equipos. Yo también viví una situación parecida hace muchos años, no estaba el nivel de enfrentamiento a lo mejor que hay ahora, ¿no? Yo lo que vi, a mí por lo menos nadie me advirtió nada, yo sí salí por las calles con toda la tranquilidad del mundo, porque estaban vacías. Realmente la gente estaba reunida en las casas, en las cafeterías, ¿no? Pues igual que en México, ¿no? Pues a lo mejor ahí sin alcohol, pero estaban, ¿no? Con su hummus, con su falafel, ¿no? Comiendo sus verduras y degustando té, mirando el partido, ¿no? Y era una fiesta. Era una fiesta, evidentemente, para quien ganó. La verdad es que no recuerdo, creo que fue el Faisal, porque estaban en un barrio muy jordano. Pero la gente salió, en cuanto terminó el partido, la gente llenó las calles, ¿no? A festejar el triunfo. Esto que nos comenta, la verdad es que nos lleva a la siguiente pregunta, que tiene mucho que ver con respecto a los deportes, ¿no? Que era lo que nos mencionaba al final de la sesión, y es que la identidad contrapuesta del fútbol es símbolo de identidad, ¿no? Como ya lo mencionaba, hasta cierto punto separa las aficiones y el término de nacionalismo, ¿no? Cuando se disputan estos partidos. ¿Ocurre lo mismo con otros deportes o es exclusivo del fútbol? No, yo creo que funcionan, pero claro, es que el fútbol quizás es como el deporte más universal, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en el rugby para los sudafricanos, ¿no? Que es como el deporte nacional. No sé si han tenido la oportunidad de ver la película, creo que se llama Invencible o algo así, no recuerdo exactamente el título que habla, ¿no? Sobre cómo se manejó el equipo nacional, ¿no? Del rugby que jugaba contra, no sé si los neozelandeses o australianos, y cómo Mandela, ¿no? Lo utilizó como un elemento cohesionador de la nación, ¿no? Después de tantísimas décadas de apartheid en Sudáfrica. Hay muchos ejemplos, ¿no? El fútbol, bueno, como digo, es el deporte más universal, y donde se contraponen estos sentimientos nacionales, sobre todo cuando hay un rival específico, ¿no? Y claro, se me ocurre, por ejemplo, el México 86, la famosa mano de Dios de Maradona. Recordemos que unos años antes se había dado la guerra de las Malvinas, ¿no? Contra Inglaterra en el 82. Que perdió Argentina. Todavía estamos, recordemos, esa guerra un poco se la inventan o empiezan, la inician la Junta Militar Argentina, ¿no? Videla y compañía, también con ese objetivo aglutinador, ¿no? De distraer a la población y decir, a ver, no, el enemigo no somos nosotros, es la pérfida Albión, que es Gran Bretaña, ¿no? Vamos a recuperar las Islas Malvinas y demás. Pero esto, evidentemente, más que sentimiento patriótico, era una estrategia política, ¿no? Para encauzar a la sociedad argentina hacia un enemigo común que era el Reino Unido. Argentina pierde la guerra, ¿no? Videla, la Junta Militar cae al año siguiente, pero yo creo que se recuerda esa mano de Dios y fue tan celebrado en Argentina porque era un poco una revancha, ¿no? En la cancha de lo que había sido la guerra de las Malvinas, ¿no? Así que, bueno, de hecho, es que el fútbol permea todo. Recuerdo, estuve en una ocasión en Buenos Aires visitando la Escuela Mecánica de la Armada, ¿no? De este centro de torturas, quizá el más conocido de la dictadura de Videla, de la Junta Militar, y justo había alguien en esa visita que había sido torturado en ese centro, ¿no? Que había estado encarcelado. Y decía que en el Mundial del 82, el de Barcelona, ¿no? Pues los militares ponían la radio a todo volumen para escuchar el partido. Bueno, además creo que Argentina lo eliminaron, no sé si en octavos, o sea, le fue muy mal en ese Mundial, pero que oía los partidos a todo volumen, ¿no? Y recordaba a este hombre, pues es que en ese momento
el hombre quería hacerme sentir argentino, o sea, se olvidaba que estaba yo encarcelado, que me había torturado unas horas antes, y me pasó un cigarrillo, ¿no? Un poco para disfrutar el partido, ¿no? Entonces, es una cuestión también que envuelve emociones, ¿no? Emociones. El nacionalismo no es una cuestión solamente de mitos, ¿no? O de valores, sino también envuelve bastante las emociones. Aquí en el chat, la maestra Ignacia nos comenta acerca de la película Invictus. No sé si ha tenido Invictus, sí, es esa, perdón. Sí, esa es, perdón, soy malísima para los nombres, siempre olvidan. Nos comenta de la película y pues para ponernos en contexto. También el compañero Brandon Carrera nos dice, muy buenas tardes, doctora Julieta, una charla muy amena. Usted nos comenta sobre la nacionalidad palestina, ha logrado anteponerse al desplazamiento forzado. Sin embargo, existen fenómenos inversos, es decir, hay un número significativo de palestinos que han adoptado la nacionalidad de alguna región que los ha recibido. Y otra pregunta sería, ¿el trato que les dan los palestinos desplazados es igual sin importar su estatus social, político y económico? Vale, estupendo. A ver, la primera, algo comenté al principio, pero muy de pasada. Decía, por lo menos en el caso jordano, que es el único país que le dan la nacionalidad, que mucha gente, en cuanto pudo, salió de los campamentos, ¿vale? Y yo diría que hoy en día el sentido de palestinidad, y creo que fue lo que comenté, es sin ser una fórmula matemática, ¿eh? Porque no estamos hablando de algo tan tangible, es algo tan intangible como es el sentido de pertenencia a una comunidad. El sentido de palestinidad, al menos en el caso jordano, yo creo que es inversamente proporcional al nivel de éxito económico que han tenido las familias palestinas, ¿no? De hecho, muchas de estos palestinos, una vez con la nacionalidad, obtenida la nacionalidad palestina, pues les dieron educación a sus hijos, muchos de ellos pues, son ingenieros, son médicos y demás, que emigraron en los años 70, por ejemplo, a los países del Golfo. Había muchos palestinos o jordanos de origen palestino en los países del Golfo. Recordamos en la guerra de Kuwait, de hecho, los expulsaron, ¿no? Porque la OLP y muchos palestinos apoyaban a Saddam Hussein, ¿no? Por su posición antiimperialista, antisionista y demás. Mi percepción, ¿no? Cuando estuve en Jordania es que esto es así. De hecho, llegué a conocer algunas personas, ¿no? Alguna chica, recuerdo una en especial, que pues me invitó a su casa, muy amable, pero fue como hasta la tercera o cuarta vez que me reuní con ella que me dijo, es que yo también soy palestina. O sea, yo nunca he estado en Palestina porque nací en Jordania, pero mis padres son palestinos, ¿no? Entonces, en el ámbito del día a día, este nacionalismo yo creo que se diluye. Repito, sin tomar, el caso del fútbol es excepcional, ¿no? Porque ahí, de hecho, los dueños del equipo, ¿no? O inversores, o los que pagan el financiamiento de las camisetas, eso, muchos de ellos son palestinos, ¿no? Palestinos ricos, que se han integrado en la sociedad jordana. Y como decía, es que yo creo que la élite jordana es de origen palestino, ¿no? Y con los comentarios de algunos palestinos ahí, muchos habían emigrado, por ejemplo, a América Latina, ¿no? Algunas compañeras que conocí ahí me decían, es que cuando Kuwait expulsó a los jordanos a los palestinos de su territorio y tuvieron que volver a Jordania, nos fue muy mal, porque ellos aportaban mucho dinero, ¿no? Esto es pues como los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Con las remesas, pues ellos también mandaban sus remesas a Jordania y nos fue muy mal económicamente. Pero son estos los más pobres y sobre todo aquellos palestinos que viven en los campamentos refugiados quienes tienen mucho más ese sentido de pertenencia porque no han salido, porque siguen en esa misma comunidad, ¿no? De hecho, durante muchas décadas se consideraba a los campamentos un sitio como una sociedad tradicional, donde no había criminalidad, donde no había robos, donde no había prostitución, donde los valores se cuidaban y demás. Esto ya ha cambiado con los años, por supuesto, pero se veía así, ¿no? Como una isla segura respecto a otras sociedades, ¿no? La sociedad de acogida. A ver, ¿el trato que dan los palestinos desplazados? No, por supuesto que no. A ver,
Esto es como todo, no es lo mismo cruzar una frontera ilegal. Y por cierto, antes de ello, comentar que ningún país del Golfo da la nacionalidad. O sea, esta gente son jordanos, el único país que les ha dado la nacionalidad son jordanos, ¿no? Y luego, bueno, algunos palestinos habrán emigrado a Estados Unidos, ¿no? Tienen la nacionalidad, se la consiguen a sus padres y pues se pueden mover de otra forma por Medio Oriente. Pero, a ver, están las normas que indican cómo se acepta o no a los palestinos que tienen o no la nacionalidad jordana, ¿no? Dependiendo en qué país estén, y otra cosa ya es el trato social, ¿no? Si eres una persona de clase media educada, pues no te vas a ir a un campamento. Aunque salgas de Siria, pues habrá gente que se haya podido llevar más, ¿no? Que lo que llevaba puesto y haya podido salir en mejores condiciones, pagar un mejor traslado que la gente, pues, pobre que vivía en los campamentos de refugiados. Muchísimas gracias, doctora. También nos envían otra pregunta. Nos dicen que es una excelente ponencia para finalizar nuestro seminario del Medio Oriente. ¿Cómo se da la asistencia alimentaria, de salud y de educación en el mejor de los casos a los refugiados palestinos y hasta qué nivel educativo en promedio pueden acceder en los campos de refugiados? Hay, bueno, está la educación básica, ¿no? Primaria, secundaria, bachillerato, y tienen también alguna escuela de formación profesional, ¿no? Para secretaria, para, no sé, mecánico, ¿no? O sea, cuestiones de formación profesional. No sé, en México, ¿qué son los CEBETIS o algo así? No sé si eso exista todavía, que no llega a un nivel universitario, ¿no? La UNRWA no tiene universidades, pero sí que ha llegado a gestionar becas, ¿no? Aunque, por ejemplo, en el caso de Jordania, pues la matrícula que paga un ciudadano jordano, y ellos tienen la nacionalidad jordana, pues es menor, ¿no? Ahí, como decía, hace unos años les empezaron a quitar la nacionalidad a muchos jordanos de origen palestino. Un padre que tenía a su hijo en la universidad jordana, pues al quitarle la nacionalidad a él, y aunque su hijo haya nacido allá en Jordania y la madre sea jordana, pues también le han quitado la nacionalidad y ahora el chico tiene que pagar el triple, ¿no? Por ir a la universidad. Entonces, cosas así suelen suceder. Como decía yo, depende de cada país. Si luego, una vez que la UNRWA les da estos nivel educativo básico, ¿no? O medio, pues ya depende de cada país si les facilite o no el acceso a la educación universitaria. Pero en general, y yo creo por la misma situación de desposesión, ¿no? De que salieron muchísimos con falta de recursos, que no hablaban inglés, ¿no? Que no pudieron comunicarse con los ingleses como pudieron haber hecho los israelíes, o no pudieron defender su postura ante Naciones Unidas, y salieron, ¿no? Con otras herramientas, o con pocas herramientas, ¿no? A veces solamente con sus manos para sobrevivir fuera de sus hogares, pues han apostado mucho por la educación, y en realidad yo creo que en general, la sociedad palestina en el exilio es una sociedad con un nivel educativo probablemente mayor que el de los países de acogida, pero por este deseo de lucha, ¿no? Y de superarse. Y no sé si me estoy dejando alguna pregunta. Sí, bueno, más para finalizar, la verdad es que nos ha gustado muchísimo la sesión, como le mencionábamos, nos sentimos muy identificados, sentimos que vamos entendiendo estos conceptos tan propios que también manejamos, ¿no? Las comparaciones con el CEBETIS que hasta la fecha se mantienen, y completando el comentario del compañero Jorge Antonio, de si nos podría recomendar alguna película, alguna serie, algún libro que nos termine de completar este rompecabezas con respecto al Medio Oriente y las políticas que se pueden implementar en el mundo árabe, o con respecto al conflicto árabe-palestino. Sí, es que soy malísima para los nombres. Hay una película, no es sobre la vertiente jordana, pero sí es una vertiente sobre la relación entre los palestinos que buscaron refugio en Líbano y la sociedad libanesa. Es una
voy a hacer el comercial, creo que la vi en Amazon, me parece que era de Amazon, y creo que se llamaba El Pleito, o por lo menos aquí en España, que luego les ponen los títulos que les da la gana, no tiene nada que ver con el título original, lo siento, no, luego muy diferente al que le pueden poner en México, creo que se llamaba El Pleito. Y va en relación, ¿no?, a un pleito legal que se da entre un palestino, creo que nacido, ¿no?, o ya criado en Líbano, con un título universitario que no le permiten ejercer, ¿no?, y un local, un mecánico libanés que por una tontería, ¿no?, por un insulto, no, creo que se llama el insulto, de hecho, creo que se llama el insulto, pues terminan, o sea, llegan a las manos y luego terminan pues con una demanda legal. Entonces, detrás de ese aparente problema menor, ¿no?, se desencadena o se entiende la historia de lo que fue la guerra civil libanesa, de las implicaciones palestinas y del dolor y los estigmas que todavía quedan en ambas partes, ¿no?, de la parte libanesa como en la parte palestina en ese país. Sí, me parece que se llama El Insulto. Y otra, pues no, la verdad es que había un documental hace muchos años, pero esta es sobre todo del conflicto árabe-israelí, más que película, era un documental que se llama Promesas, así en inglés era Promises, y creo que sí lo tradujeron, ya tiene sus años. Creo que se grabó en el 2002, por ahí, antes, justo cuando empezaba la segunda intifada, pero es interesante porque es la mirada de los niños, ¿no?, que viven bajo la ocupación y los niños israelíes, ¿no?, cómo se ven unos a otros. A mí ese documental, cuando daba clases en México, se lo solía poner a mis alumnos hace ya algunos años, ¿no?, pero yo creo que sigue vigente, ¿no?, de cómo transmitimos, ¿no?, una serie de esperanzas, pero también de prejuicios, ¿no?, respecto a lo que es el otro, sobre todo en situaciones de guerra, ¿no?, cómo se deshumaniza al diferente. Y siento mucho, no quisiera recomendar algo más, pero es lo que se me viene ahora a la cabeza. Hay otra, doctora, se llama El Limonero. Es verdad, También, no la he visto, me la han comentado, sí. Es buenísima. Ya ni me acuerdo dónde la vi, bueno, he visto muchas, pero seguro anda en la red, seguro. Sí. Pero creo pues, que bueno, también en Amazon me parece que la vi. Sí, pues bueno, pues creo que ha sido una sesión muy, muy interesante, muy buena, excelente. Muchas gracias, doctora Julieta, muchas gracias a Anaí por las preguntas. Le pedimos apoyo a Anaí porque me da mi ataque de tos y para evitarlo. Y muchas gracias. Y bueno, creo que hemos aprendido muchísimo a lo largo de estas sesiones de este seminario y creo que ha sido muy, muy provechoso, productivo para todos nosotros en la universidad. Y pues nosotros esperamos que sigamos teniendo pues más colaboración en esta red que hemos establecido ya. Me decían que desde 2019, yo la verdad ya perdí la fecha, ya no me acuerdo de las fechas, pero creo que es muy, muy necesario que nuestros estudiantes de ciencias políticas tengan conocimiento sobre esta región. Creo que es fundamental. Ellos son politólogos, están estudiando una carrera de ciencias políticas y no pueden egresar o no pueden salir sin este tipo de conocimiento y conocer las diferentes regiones y problemáticas internacionales que se viven. Yo creo que es fundamental para su formación y por un tema también de humanidad, ¿no? Yo creo que ahora que estamos precisamente en que inició pues la guerra, todos lo hemos visto, pero también hay otras guerras, ¿no?, que han durado mucho tiempo también, y como todas, ¿no?, pues ahí está Siria, ¿no?, Afganistán, Líbano, todas estas regiones que han sido como pues, atacadas, y pues creo que ahí vamos complementando como muchísimo la información, y pues agradecemos mucho, doctora Julieta, y esperamos tenerla en otra sesión del libro para presentarlo, y pues muy, muy agradecidos.
Maestra Diana, ¿quieres comentar algo? Pues igual sumarme como al agradecimiento tanto a la doctora que hoy nos acompañó, que también nos abrió otra propuesta de acercarnos sobre un tema que implica pues siempre cuestiones también de quizás violencia, ¿no? O ciertos fenómenos que estamos atestiguando, pero que creo que desde una perspectiva que pareciera ser como paralela, nos ayuda a tener como una mirada mucho más amplia en general, ¿no? A todos los ponentes, también a quienes nos han estado acompañando, a todos los estudiantes que se han dado como el tiempo, el espacio, pero también han dedicado horas a pensar sus preguntas, ¿no? A reflexionar sobre el tema, y eso creo que también nos motiva mucho. Y pues obviamente a la maestra Ignacia, ¿no? Que también ha sido quien se ha encargado de la logística, de mantener este contacto, precisamente ahora que volvía sobre la memoria de ya llevar desde 2019, pues agradece eso, ¿no? Que no quite el dedo del renglón, porque además esto es como una manera en como a los estudiantes reforzamos ciertos campos, ¿no? Que quizás no se pueden ver en su totalidad dentro de la misma carrera o la misma ruta académica. Y por otra parte también pues conectamos con otras personas, ¿no? Sabemos que hay asistentes que están fuera de la licenciatura, pero que también sus intervenciones, su participación, pues también nos ayuda mucho a reforzar el trabajo que estamos haciendo. Solamente eso, y pues continuamos con ese trabajo. Pues muchísimas gracias. Gracias, Ignacia, bueno, maestra Ignacia, maestra Diana. Gracias, Anaí, por tu excelente trabajo y gracias por invitarme y ayudarme a no desconectarme de mi México lindo y querido. Muchas gracias. Gracias, doctora Julieta, al doctor Mohamed, que siempre es bien accesible con nosotros, con la licenciatura, al doctor Yacine, a Jalí también, esta vez participó, y a la doctora Claudia Barona también. Muchísimas gracias a todos ellos para hacerlo posible. Pues bueno, tengan todos bonita tarde, no se olviden llenar el cuestionario y seguimos en comunicación para cualquier duda.